Antes de comenzar, los invito a detenerse por un momento para conectarnos. Mientras escuchan este mensaje, por favor, tomen un segundo para comentar abajo, compartiendo su nombre y desde dónde nos acompañan en el mundo. Tal vez una ciudad vibrante, un tranquilo campo o un pueblo costero. Este simple acto teje un tapiz de fe, recordándonos cómo la oración une corazones a través de continentes, culturas y generaciones en la búsqueda compartida de la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez han derramado su corazón en oración, solo para levantarse con la sensación de que sus palabras se desvanecieron en el vacío? Quizás sintieron una desconexión silenciosa, un leve dolor que los hace preguntarse si sus oraciones realmente llegan al Creador. En un mundo lleno de desafíos, presiones financieras, relaciones rotas o el peso de temores no expresados, no están solos. Innumerables almas, desde bulliciosos centros urbanos hasta apacibles aldeas, luchan con la pregunta: ¿estoy orando como Dios desea? Su santidad, el Papa Leo el Corsier, un pastor de profunda sabiduría espiritual, ofrece una respuesta contundente: la oración, cuando se aborda con reverencia, fe e intencionalidad, es una fuerza transformadora que puede sanar heridas, restaurar la paz y forjar una comunión íntima con Dios. Encargado de guiar a la Iglesia Universal, el Papa Leo el Cantalus proclama que la oración no es un ritual fugaz ni un deseo lanzado al vacío. Es una conversación sagrada, un encuentro divino que alinea nuestros corazones con la voluntad de Dios y desata su poder en nuestras vidas, inspirándose en la vida y las enseñanzas de Jesucristo, quien modeló la oración con una profundidad y autoridad incomparables. El Papa Leo proporciona un marco integral para orar con poder, propósito y paz. Sus enseñanzas abordan los errores comunes que obstaculizan nuestras oraciones, a apresurarnos con peticiones, albergar rencores o dudar de la respuesta de Dios, y ofrecen un camino claro y práctico para transformar nuestra vida de oración. Ya seas un padre equilibrando trabajo y familia, un estudiante enfrentando incertidumbre o un jubilado buscando un significado más profundo. Estos principios resuenan en todos los ámbitos de la vida, ofreciendo esperanza y renovación. ¿Están listos para responder al llamado del Papa Leo de hacer de la oración la piedra angular de su fe, una fuente de fortaleza, claridad y avances? Si su sabiduría conmueve su corazón, consideren compartir su compromiso. Guíame más profundamente en la oración. Papa Leo, embarquémonos ahora en este viaje. Un llamado claro para desbloquear el pleno potencial de la oración y transformar sus vidas a través de la comunión con el Creador. Adentrémonos en el corazón de las enseñanzas del Papa Leo Katzer. Un mapa para hacer que sus oraciones no sean solo palabras, sino un puente hacia la presencia de Dios. Estos no son meros pasos a seguir. Son invitaciones para transformar cómo se conectan con el Creador, arraigadas en las Escrituras y la sabiduría atemporal de la fe. La oración, cuando se aborda con intención, se convierte en un diálogo sagrado que cambia su perspectiva, fortalece su espíritu y los acerca al corazón de Dios. Cada principio se construye sobre el anterior, creando un enfoque holístico para la oración que puede sostenerlos a través de los altibajos de la vida, desde momentos de alegría hasta temporadas de lucha. Lo primero que deben entender es la profunda importancia de comenzar con adoración. Con demasiada frecuencia, nos apresuramos a orar con una lista de necesidades, tratando a Dios como un solucionador divino, listo para arreglar nuestros problemas. Pero Jesús establece un tono diferente en Mateo 6:9. Iniciando el Padre Nuestro con: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa palabra santificado lleva un significado profundo. Significa que el nombre de Dios es sagrado, apartado, digno de reverencia y asombro. Comenzar la oración con adoración no es una formalidad ni un preámbulo. Es una elección deliberada para elevar la mirada de las preocupaciones terrenales
a la gloria eterna de Dios. Se trata de detenerse para honrar su santidad, su amor ilimitado, su poder incomparable sobre toda la creación y su sabiduría infinita que supera nuestro entendimiento. Piensen en Moisés en Éxodo 3:5, frente a la zarza ardiente cuando Dios le ordena: «Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». No se trataba del suelo físico bajo los pies de Moisés, sino de reconocer la santidad de la presencia de Dios, cuando comienzan su oración con palabras como: «Dios, eres santo, mi Creador, mi Padre, mi Proveedor, te adoro por quien eres». Crean una atmósfera espiritual donde la presencia de Dios se magnifica. Esta práctica cambia su enfoque, recordándoles que Dios no es un medio para un fin, sino la fuente de toda vida, esperanza y fortaleza. La adoración recalibra su corazón, alineándolo con la verdad de Dios y preparándolos para una conexión más profunda. En un mundo que los arrastra en 1000 direcciones, plazos laborales, demandas familiares, notificaciones interminables. Esta pausa intencional para exaltar a Dios es revolucionaria. Es como afinar un instrumento antes de una sinfonía, asegurando que cada nota que sigue resuene con armonía divina. Hace poco, mientras visitaba una iglesia histórica en Italia, el Papa Leo el Condes escuchó la historia de una mujer llamada Julia, una maestra de escuela de un tranquilo pueblo costero. Julia asistía fielmente a la misa, pero sus oraciones se habían vuelto mecánicas, más como una lista de tareas que una conversación con Dios. Sus días estaban consumidos por preocupaciones, las luchas de sus estudiantes, la salud de sus padres ancianos, el peso de la vida en un pequeño pueblo donde todos conocían sus cargas. Compartió con el Santo Padre que sus oraciones se sentían vacías, como si rebotaran en el techo. Durante un retiro en la iglesia, un sacerdote le presentó la enseñanza del Papa Leo sobre comenzar la oración con adoración, enfatizando la necesidad de alabar a Dios por sus atributos: su amor, poder, misericordia y fidelidad. Julia comenzó sus mañanas con: «Señor, eres mi fortaleza, mi sanador, mi ayuda siempre presente». Al principio, las palabras se sentían forzadas, como si estuviera leyendo un guión, pero persistió, y con las semanas algo profundo cambió. Sus oraciones se volvieron vibrantes, vivas, con una sensación de la cercanía de Dios. Sus ansiedades, aunque aún presentes, ya no la mantenían cautiva. Comenzó a notar momentos de gracia, un avance inesperado de un estudiante, una charla sincera con su madre, el brillo dorado de un atardecer sobre el mar Tirreno. Julia le dijo al Papa Leo que la adoración transformó su oración de un deber en un encuentro sagrado, anclándola en la grandeza de Dios. Incluso cuando la vida se sentía abrumadora, su historia, ahora atesorada por el Santo Padre, ilustra cómo la adoración puede convertir la oración en un salvavidas. Especialmente en un mundo lleno de distracciones, lo segundo que deben comprender es la necesidad de alinearse con la voluntad de Dios. Es tentador abordar la oración como una negociación, presentando una lista mental y esperando convencer a Dios de aprobar nuestros planes. Pero Jesús enseña un enfoque diferente en Mateo 6:10, instruyéndonos a orar: «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Esto es un llamado a la rendición, a liberar nuestra necesidad de controlar los resultados y confiar en el plan perfecto de Dios. La oración no se trata de doblar la voluntad de Dios a la nuestra. Se trata de alinear nuestros corazones con su propósito divino, incluso cuando desafía nuestros deseos. Reflexionen sobre Jesús en el huerto de Getsemaní, como relata Mateo 26:39, donde oró: «Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, sin embargo, no sea mi voluntad, sino la tuya». Enfrentando la agonía de la cruz, Jesús eligió el propósito de Dios sobre su propia comodidad, confiando en un plan divino que trascendía su dolor inmediato. Cuando oren, intenten decir: «Señor,
Confío en ti, aunque las cosas no se desarrollen como espero. Sé que tu voluntad es perfecta. Ayúdame a rendir mis planes y seguir tu camino. Este acto de sumisión es tanto humilde como liberador, desafiando nuestro instinto de microgestionar las incertidumbres de la vida. En un mundo que glorifica la autosuficiencia y las soluciones instantáneas, rendirse a la voluntad de Dios se siente radical. Ya sea que estén en una encrucijada profesional, lidiando con un diagnóstico de salud o navegando una relación fracturada, esta oración invita a la guía de Dios, trayendo paz en medio de lo desconocido. No se trata de rendirse, sino de confiar en que la sabiduría de Dios supera la suya, que sus planes están tejidos con amor y propósito. Hagan de esto una práctica diaria, quizás durante su café matutino, antes de una reunión importante, o cuando la ansiedad se infiltra y cultivarán un corazón sintonizado con el tiempo de Dios. Esta rendición fomenta la resiliencia, anclándolos en la seguridad de que Dios está trabajando para su bien, incluso cuando el camino parece envuelto en niebla. Con el tiempo, notarán cómo esta oración los abre a posibilidades que no podrían haber imaginado. Mientras la voluntad de Dios se despliega de maneras que superan su visión limitada, la tercera clave es confiar en Dios para hoy y liberar las preocupaciones del mañana. La preocupación puede secuestrar sus oraciones, convirtiéndolas en súplicas ansiosas que agotan su poder. Jesús ofrece un mejor camino en Mateo 6:11, enseñándonos a orar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta petición los llama a enfocarse en las necesidades de hoy, confiando en Dios como su proveedor sin consumirse por lo que viene después. Es un llamado a vivir en el presente, a apoyarse en la provisión de Dios para este momento, sin caer en espirales de y sí. Los israelitas en el desierto, como se describe en Éxodo 16, aprendieron esta lección cuando Dios proporcionó maná diariamente. Solo podían recoger lo suficiente para un día. Acumular llevaba a la descomposición, enseñándoles a depender de la fidelidad de Dios momento a momento. Oren, Señor. Confío en que proveerás lo que necesito hoy. Ayúdame a liberar mis temores sobre el mañana y descansar en tu fidelidad. Esta dependencia diaria construye una fe que es tanto práctica como profunda, anclándolos en el cuidado presente de Dios. En una sociedad obsesionada con la planificación a largo plazo, la seguridad financiera y los peores escenarios, enfocarse en hoy se siente como una rebelión contra el miedo, las presiones financieras, las preocupaciones de salud o las incertidumbres globales pueden dominar sus pensamientos. Pero esta oración redirige su enfoque a la fidelidad de Dios ahora mismo. Es una disciplina que fomenta la paz, recordándoles que Dios es su proveedor, fiel en cada estación, ya sea en tiempos de abundancia o escasez. Incorporen esto a su rutina matutina, quizás mientras toman su té o caminan al trabajo, y se convierte en un ritmo de confianza. Cada día se convierte en una oportunidad para presenciar el cuidado de Dios, desde la pequeña provisión de una palabra amable hasta la mayor provisión de fortaleza para un desafío difícil. Con el tiempo, esta práctica fortalece su fe, enseñándoles a vivir plenamente en el presente mientras confían en Dios con el futuro. El cuarto principio es abrazar el perdón, porque el rencor es una barrera silenciosa que interrumpe su comunión con Dios. Jesús enfatiza esto con urgencia pastoral en Mateo 6:12, enseñándonos a orar. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo refuerza en los versículos 14-15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esta es una verdad aleccionadora. El perdón no es opcional, sino esencial para mantener una conexión clara con Dios. La parábola del siervo ingrato en Mateo 18, 23-35 lo deja claro. Un siervo, perdonado de una deuda masiva, se negó a perdonar una menor, provocando el reproche de su señor. El rencor los encadena a la amargura, bloqueando el flujo de la gracia de Dios en su vida.
Cuando oren, pidan: Señor, libero a esta persona hacia ti. Sana mi corazón y ayúdame a caminar en tu gracia. Este acto restaura la armonía espiritual, invitando sanación a su alma. En un mundo donde los agravios, traiciones personales, conflictos laborales o divisiones sociales pueden fester como heridas, el perdón es una elección radical y contracultural. No significa excusar el daño ni pretender que no dolió. Significa elegir liberar la carga del resentimiento, confiando en que Dios manejará la justicia. Esta práctica es especialmente vital en momentos de dolor profundo, donde guardar rencor se siente justificado, pero finalmente erosiona su paz. Examinen su corazón regularmente, quizás durante la oración vespertina, por cualquier rencor que necesite ser liberado. Imaginen entregando ese dolor a Dios, dejando que su gracia los bañe. Esta disciplina abre la puerta a la misericordia de Dios, transformando su corazón y haciendo de sus oraciones un conducto para la sanación y la restauración. Con el tiempo, el perdón se convierte en un hábito, liberándolos para vivir con un espíritu más ligero y una conexión más profunda con el amor de Dios. La quinta cosa que deben saber es la importancia de buscar la protección de Dios en las pruebas de la vida. Jesús enseña en Mateo 6:13 a orar: y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Esta petición reconoce su vulnerabilidad a la tentación, ya sea la inclinación al desaliento, el impulso de responder con ira, o el deslizamiento sutil del camino de Dios. No son lo suficientemente fuertes para enfrentar esto solos. Y Dios no espera que lo hagan. Esta oración es una súplica humilde por su fortaleza para superar los desafíos. La historia de José en Génesis 39 ilustra esto hermosamente. Frente a la tentación de la esposa de Potifar, huyó, confiando en que Dios protegería su integridad. Oren: Señor, no soy lo suficientemente fuerte por mi cuenta. Ayúdame a mantenerme en tu camino y protégeme del daño. Esta oración es un salvavidas al navegar las presiones diarias, desde dilemas éticos en el trabajo hasta luchas personales con la duda o la frustración en un mundo donde los desafíos prueban su resolución. Ya sea el estrés de un trabajo exigente, el peso de las expectativas sociales o la batalla interna contra pensamientos negativos. Esta oración los alinea con la fortaleza de Dios. Es un recordatorio de que no enfrentan las batallas de la vida solos. Dios es su escudo, guiándolos a través de la tormenta. Incorporen esta petición en sus oraciones diarias, especialmente antes de situaciones que se sientan abrumadoras, una conversación difícil, una decisión crítica o un momento de debilidad. Esta práctica fortifica sus defensas espirituales, convirtiendo los desafíos en oportunidades para el crecimiento y una fe más profunda. Es una declaración de dependencia de Dios, confiando en que ninguna tentación es demasiado grande cuando se apoyan en su poder. La sexta clave es orar en privado para cultivar intimidad con Dios. En un mundo obsesionado con la visibilidad, donde las redes sociales y las personalidades públicas dominan, Jesús los llama a la soledad en Mateo 6:6. Cuando oréis, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La oración se trata de construir una relación personal y sin filtros con Dios, no de actuar para una audiencia. La devoción de Daniel en Daniel 6:10 inspira esto. A pesar de las leyes que prohibían la oración, oraba en privado 3 veces al día, buscando solo a Dios. Encuentren un espacio tranquilo, un dormitorio, un banco en un parque, una esquina de su hogar y oren: Yo estoy aquí para pasar tiempo contigo. Habla a mi corazón. En una cultura donde la fe puede convertirse en un espectáculo público, este llamado a la intimidad es vital. La oración privada fomenta la autenticidad, permitiéndoles ser vulnerables con Dios, compartir sus temores, esperanzas y dudas sin pretensiones. Es en estos momentos tranquilos donde experimentan la presencia de Dios más profundamente, donde su voz se vuelve más clara. Dediquen tiempo diario a esto.
aunque sean solo 10 minutos antes de que comience el día o después de que los niños se duerman. Esta disciplina transforma la oración en un santuario, un espacio sagrado donde Dios los encuentra, refresca su alma y fortalece su fe. Es un contrapeso al ruido de la vida moderna, ofreciendo una quietud que renueva su espíritu y profundiza su conexión con el Creador. El séptimo principio es orar con sinceridad, hablando directamente desde el corazón. Muchos se preocupan por elaborar oraciones perfectas, como si Dios requiriera elocuencia o un guión pulido. Pero Jesús disipa este mito en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios valora su corazón honesto sobre un lenguaje florido. La oración de Ana en 1 Samuel 13 es un ejemplo poderoso. Su súplica silenciosa y sincera por un hijo conmovió a Dios. A pesar de la falta de palabras habladas, oren, Señor, estoy luchando y no tengo las palabras. Por favor, ayúdame. En un mundo que valora las presentaciones pulidas y las imágenes curadas, esta autenticidad es liberadora. La oración sincera es como una conversación con un amigo de confianza cruda, real y abierta. Se trata de llevar su verdadero ser a Dios, ya sea que estén alegres, rotos o en algún punto intermedio. Aproximen la oración con vulnerabilidad, confiando en que Dios escucha su corazón, incluso cuando sus palabras tropiezan. Esta práctica corta la presión de actuar, haciendo de cada oración honesta un paso hacia una comunión más profunda con Dios. Es un recordatorio de que la oración es accesible para todos, sin importar su trasfondo o vocabulario, porque Dios escucha su corazón, no su retórica. La octava cosa a la que aferrarse es orar con fe, confiando en que Dios los escucha. La duda puede infiltrarse, susurrando que sus oraciones son demasiado pequeñas, o que Dios está demasiado ocupado para preocuparse. Pero Jesús fomenta la confianza en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe es la base de la oración, la seguridad de que Dios escucha y responde, incluso cuando las respuestas se retrasan o son diferentes de lo que esperan. La mujer con el flujo de sangre en Mateo 9:20-22 creyó que tocar el manto de Jesús la sanaría. Y Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Oren, Señor. Confío en que me escuchas y estás sobrando en mi vida. Esta fe es un salvavidas cuando enfrentan incertidumbre, pérdida de empleo, crisis de salud, luchas personales o preguntas sin respuesta. Conecta sus oraciones con el poder de Dios, abriéndolos a su gracia transformadora. Oren con confianza, incluso cuando las respuestas parezcan distantes, confiando en que Dios está trabajando detrás de escena. Esta práctica fortalece su fe, haciendo de la oración una fuente de esperanza y seguridad en un mundo lleno de incertidumbre. Es un acto audaz de confianza, creyendo que el amor y el poder de Dios son más grandes que sus circunstancias, y que Él está tejiendo una historia de redención a través de cada oración que ofrecen. La novena clave es mantener la oración simple, confiando en el conocimiento infinito de Dios. Algunos creen que las oraciones deben ser elaboradas, llenas de largas explicaciones o adornos poéticos, pero Jesús enseña lo contrario en Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios entiende su corazón. Sin necesidad de disertaciones extensas, Bartimeo en Marcos 10:46-52 simplemente dijo, Rabbi, quiero ver. Y Jesús lo sanó. Oren, Señor. Gracias por hoy. Guíame a través de mis desafíos. Esta simplicidad es un regalo, especialmente para aquellos con horarios apretados, padres manejando niños, profesionales corriendo contra plazos o cualquiera que se sienta abrumado. Las oraciones simples, arraigadas en la confianza, son poderosas porque Dios valora su corazón sobre la cantidad de palabras. Abracen este enfoque, y la oración se convierte en una parte natural de la vida, tejida en su día como una conversación tranquila,
digan una oración rápida mientras conducen, lavan platos o esperan en la fila. Esta práctica hace que la oración sea accesible para todos, independientemente del tiempo o las circunstancias, recordándoles que Dios está cerca, listo para escuchar incluso sus susurros más breves. El 10º principio es practicar la gratitud, enfocándose en la bondad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud cambia su enfoque de lo que falta a lo que Dios ya ha proporcionado, fomentando esperanza y alegría. Cuando Jesús alimentó a los 5, léelo en Mateo 14:19, dio gracias antes del milagro, preparando el escenario para la abundancia. Oren, Señor, gracias por tu fidelidad y la paz que me has dado. En un mundo donde la insatisfacción y la comparación abundan, la gratitud los reorienta a la provisión de Dios. Ya sea el calor de una comida, el amor de un amigo o la fortaleza para enfrentar otro día, abre su corazón a más bendiciones. Transformando su perspectiva de escasez a abundancia, incorporen la gratitud en cada oración, incluso en las dificultades, nombrando una cosa por la que estén agradecidos: un amanecer, un gesto amable, un momento de descanso. Esta disciplina hace de la oración una fuente de contentamiento y esperanza, contrarrestando una cultura que siempre busca más. Con el tiempo, la gratitud se convierte en una lente a través de la cual ven la vida, revelando la mano de Dios en los momentos grandes y pequeños. La 11ª cosa que deben abrazar es esperar pacientemente, confiando en el tiempo de Dios. Lucas 11:9 declara: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá». Las respuestas de Dios pueden requerir espera, no porque Él sea lento, sino porque los está preparando para su plan perfecto. Juan 15:7 agrega: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho». Abraham y Sara esperaron años por la promesa de Dios de un hijo en Génesis 17, y su historia nos recuerda que el tiempo de Dios siempre es intencional. Oren, Señor, confío en tu tiempo, ayúdame a esperar pacientemente, sabiendo que tu plan es el mejor. En un mundo adicto a la gratificación instantánea, comida rápida, entregas el mismo día, leaks instantáneos. Esta paciencia es una disciplina espiritual. Es la fe en acción, confiando en que los retrasos de Dios no son negaciones, sino oportunidades para el crecimiento. Oren con paciencia, especialmente cuando las respuestas parezcan elusivas, confiando en que el tiempo de Dios es perfecto. Esta práctica fortalece su fe, haciendo que sus oraciones sean más resilientes y fructíferas. Es un recordatorio de que Dios está trabajando, incluso en la espera, moldeándolos a ustedes y sus circunstancias para su gloria. La 12ª clave es buscar sabiduría, pidiendo la guía de Dios en las complejidades de la vida. Santiago 1:5 dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Buscar la guía de Dios es esencial para navegar decisiones, caminos profesionales, relaciones, dilemas éticos o incluso elecciones diarias. La solicitud de Salomón por sabiduría en Primero Reyes 3:9 condujo a su renombrado discernimiento, un regalo que dio forma a su legado. Oren, Señor, necesito tu guía, ayúdame a tomar decisiones que te honren. Esta sabiduría es un faro, iluminando su camino cuando el futuro parece turbio. En un mundo que los bombardea con opiniones, redes sociales, noticias, amigos bien intencionados, la sabiduría de Dios corta el ruido, ofreciendo claridad arraigada en la verdad. Oren por sabiduría diariamente, especialmente antes de grandes decisiones o en momentos de confusión. Esta práctica asegura que sus elecciones reflejen el amor y el propósito de Dios, ayudándolos a navegar el laberinto de la vida con confianza. Es un reconocimiento humilde de que no tienen todas las respuestas, pero Dios sí,
y Él está ansioso por guiarlos cuando lo pidan. El 13º y último principio es orar con las Escrituras, alineando sus oraciones con las promesas de Dios. Jesús dice en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las Escrituras infunden sus oraciones con la verdad de Dios, convirtiéndolas en declaraciones de fe. En Mateo 26:39, Jesús oró: no como yo quiero, sino como tú quieres, alineándose con el plan de Dios. Ustedes pueden hacer. ¿Serán que lo mismo que el Señor? Tú dices que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Confío en tu provisión. En un mundo donde la duda y el escepticismo abundan, las Escrituras anclan sus oraciones en las promesas inmutables de Dios. Transforman el pensamiento ilusorio en una fe confiada, invitando el poder de Dios a su vida. Memoricen 1 o 2 versículos, quizás Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, e intégrenlos en sus oraciones. Esta práctica profundiza su confianza, haciendo de sus oraciones una fuerza poderosa para el cambio. Es como construir sus oraciones sobre una base de roca, inquebrantable ante las tormentas de la vida, porque la palabra de Dios nunca falla. La oración no es un ritual para tachar de su lista, es una conversación dinámica y transformadora con el Creador que los ama. Al adorar a Dios, rendir su voluntad, confiar en su provisión, perdonar a otros, buscar protección, orar sinceramente y alinearse con su palabra, abren su corazón a la transformación. Imaginen una vida donde la oración trae fortaleza para enfrentar cualquier desafío, esperanza para soportar cualquier prueba y avances que desafían las expectativas. Ya sea que estén orando en un rascacielos en Shanghái, una cabaña en los Cotswolds o un pueblo costero en Sicilia, estos principios, arraigados en las enseñanzas de Jesucristo e iluminados por la sabiduría del Papa Leo el Cornet, los invitan a hacer de la oración la piedra angular de su fe, un manantial de paz, poder y propósito. Padre Celestial, gracias por el don de la oración, que nos permite acercarnos a ti como tus hijos. Te adoramos, Santo y misericordioso. Por tu grandeza ilimitada, alinea nuestros corazones con tu voluntad. Confiando en tus planes perfectos, provee nuestras necesidades hoy y ayúdanos a liberar las preocupaciones del mañana. Concédenos la gracia de perdonar, liberándonos de la amargura. Protégenos de la tentación, guiándonos a través de las pruebas. Enséñanos a orar con sinceridad, creyendo que nos escuchas. Danos sabiduría para honrarte, y deja que tu palabra moldee nuestras oraciones. Confiamos en tu tiempo, esperando tus respuestas con fe. Gracias por tu amor y gracia. En el nombre de Jesús. Amén.